te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Estimados hermanos, espero que os encontréis bien en medio de la difícil situación que estamos padeciendo. Con este vídeo me propongo traer alguna instrucción bíblica que nos ayude a meditar en cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor la experiencia de vivir una cuarentena por enfermedad en nuestros hogares. El título de nuestro estudio es Fe, Obediencia y Sanidad. Como sabéis, hemos suspendido nuestros cultos y estamos confinados en nuestras casas, al igual que el resto de hermanos en la fe y de conciudadanos de nuestro país, porque el gobierno de España y otros países de Europa y del mundo han declarado el estado de alerta por la enfermedad del coronavirus. Muchas personas están infectadas y otras han muerto. Nadie sabe con exactitud hasta dónde llegarán las consecuencias a todos los niveles de esta plaga. Ante esto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué está pasando actualmente en el mundo? En la respuesta es necesario diferenciar el significado de los términos endemia, epidemia y pandemia, porque describen situaciones de diferente gravedad y de alarma sanitaria. Se conoce como endemia a enfermedades infecciosas típicas de un país o de una zona del mundo que están presentes de manera permanente durante años. Como ejemplo de endemias están la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. Por otra parte, la epidemia es la extensión rápida de una enfermedad mediante el aumento de casos, seguidos de un punto máximo y con una disminución posterior. Cualquier aumento de enfermos en una zona concreta es una epidemia. Como ejemplo de epidemias están la peste, el cólera o la viruela. Y las pandemias no son más que epidemias que por su ritmo de crecimiento acaban afectando a distintas zonas del planeta más o menos al mismo tiempo. Como ejemplo de pandemias están la gripe, el SIDA o el ébola. Por lo tanto, en este momento estamos padeciendo a nivel mundial una pandemia producida por un virus llamado COVID-19, que enferma a todas las personas por igual, pero que puede matar a la parte más vulnerable de la población. ¿Pero por qué pasa esto? En primer lugar, y desde el punto de vista humano, esta pandemia nos está afectando porque vivimos en un mundo globalizado en el que el movimiento de las personas y de sus cosas de un extremo del planeta a otro es muy fácil. Tan fácil que hace que todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad se propague con gran rapidez, afectando a todo el mundo. Pero en segundo lugar, y desde el punto de vista de la Biblia, nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Es esta pandemia una plaga divina de las mencionadas en la Biblia? ¿Dónde está Dios? Veamos. En primer lugar, la enfermedad es una de las consecuencias del estado humano posterior a la desobediencia y el pecado original de Adán y Eva. Junto a la vejez, la enfermedad forma parte del deterioro humano paulatino que todos hemos de padecer de camino a la muerte física. Todos hemos de enfermar muchas veces a lo largo de nuestra vida. Por lo general, estar enfermo no es un juicio divino personal concreto, sino que es parte natural de la vida de la humanidad caída. Dios afirmó, después del pecado original, en Génesis 3:16 al 19, lo siguiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás.
Pero no hay que negar, después de haber afirmado esto, que según la Biblia, la enfermedad también puede ser un juicio divino concreto o una prueba de fe para una persona o para un conjunto de personas. Dios envió en el pasado y puede enviar en el presente o en el futuro plagas diversas para castigar a un individuo, a una nación o a toda la humanidad. Ese fue el caso de las plagas de Egipto o de la lepra de María, la hermana de Moisés. Pero Dios también puede permitir que el diablo enferme a la gente, como en el caso de Job, para probar y mejorar la fe y la rectitud de un hijo suyo. El salmista dice en el Salmo 39, versículo 10 al 11, «Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre». En este caso, se habla de una enfermedad enviada por Dios como castigo para corregir la forma de vida de una persona. Atendiendo a lo dicho anteriormente, volvemos a lo que está sucediendo en estos días y nos preguntamos, ¿podemos saber si esta plaga es una obra directa de Dios o si Él la permite con algún propósito o si es una enfermedad más de las que afectan a la humanidad como consecuencia del pecado original? Según la Biblia, en los tiempos inmediatos anteriores a la segunda venida de Cristo, habrá frecuentes plagas en el mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 6 al 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». La palabra pestes aquí significa plagas. En nuestro lenguaje moderno, epidemias o pandemias. Por tanto, según el texto anterior, estas plagas son una de las señales previas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que juntamente con las guerras, juntamente con los terremotos, juntamente con los falsos profetas, una de las señales de los últimos tiempos, anteriores a la venida de Cristo, será el de frecuentes plagas, el de frecuentes epidemias, el de frecuentes pandemias. Desde que el Señor se fue y hasta que Él venga de nuevo, se han dado diversas plagas en el mundo a lo largo de la historia, como la lepra, la peste, el cólera, el sarampión, la viruela, y en los últimos años se están dando otras, como el SIDA, el ébola, la enfermedad de las vacas locas, la gripe común o de otros tipos, etc. Y ahora estamos padeciendo el COVID-19 o coronavirus. No se puede negar que estas plagas afectan a todos, también a los creyentes. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes ante una pandemia como esta? Hay quienes creen que no deben confiar en Dios, que solo deben acudir y confiar en los médicos y en las autoridades sanitarias. Esto no debe suceder, porque Dios es la causa de todas las cosas buenas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, 1 al 2, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Por tanto, quienes confían solo en los médicos y se olvidan de Dios, deben recordar lo que le sucedió al rey Asa de Judá hace muchos años. Según nos dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 16, 12 al 13, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Por tanto, el camino recto, el que Dios nos muestra en su palabra,
es que debemos confiar absolutamente en Él y al mismo tiempo acudir a los médicos y sujetarnos a las autoridades sanitarias. Desde la fe y desde la dependencia de Dios, debemos acudir a los médicos para sanarnos siguiendo sus instrucciones, porque los médicos son instrumentos de Dios. Dios habla en su palabra de los médicos y de la medicina humana. Por ejemplo, el profeta Jeremías dijo, en Jeremías 8, 21 al 22, quebrantado estoy, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y Jesús dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entre los primeros cristianos también había médicos, y además buenos médicos, como era el caso de Lucas. Dice Pablo de él en Colosenses 4:14, os saludan Lucas, el médico amado. Por tanto, en circunstancias difíciles, en su gracia común para toda la humanidad, Dios dota a los sanitarios y a otras personas de la sociedad, como bomberos, policías, soldados, etc., de un espíritu de sacrificio y de solidaridad extremo que les hace exponer su vida por el bien de los demás. Estas personas corrientes en circunstancias normales se convierten por esa gracia de Dios en sacrificados y valientes héroes. Obviamente no olvidamos que entre las personas hay de todo. Lo estamos viendo por la televisión. También los hay egoístas, cobardes, acaparadores, insolidarios, desobedientes, que solo buscan su propio bien, olvidándose de los demás, olvidándose de su prójimo. Pero Dios usa a muchas personas para ayudar y bendecir a la humanidad. Es por ello que en estos tiempos de dificultad debemos obedecer a las autoridades, del tipo que sean, sanitarias o gubernamentales, pues son instrumentos de Dios para dirigir la vida cívica terrena de las personas. No hacerlo es oponerse a Dios. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 13, 1, 2 y 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Por tanto, no olvidemos que el inventor de las cuarentenas que aplican los hombres, que se están aplicando en este momento, es Dios mismo. Dios tuvo a Noé y a su familia en cuarentena, encerrados en el arca durante 377 días, más de un año, mientras purificaba el mundo de la corrupción de su maldad. Y Dios puso en cuarentena a su pueblo en tiempos del profeta Isaías ante las plagas que iba a enviar. Dice Isaías 26, 20 al 21, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Por supuesto, no podemos afirmar con dogmatismo que lo que sucede sea un juicio o un castigo. Eso nunca debemos decirlo. Nadie conoce la mente de Dios. Pero sí debemos aprender de la actitud de fe y de paciencia de aquellos creyentes que obedecieron y esperaron en los designios justos y soberanos de Dios. Y no olvidemos que al mismo tiempo que acudimos a los médicos, no después, sino antes o de camino, debemos acudir a Dios en oración, pidiéndole protección y sanidad según sea su voluntad para nosotros. Salomón oró a Dios sobre la enfermedad y dijo en 1 de Reyes 8:37 al 40, si en la tierra hubiere pestilencia, cualquier plaga o enfermedad que sea,
toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. Y el apóstol Santiago dijo en Santiago 5:14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En definitiva, en situaciones como las de ahora, como la que estamos viviendo, debemos recordar que siempre estamos en las manos de Dios y que Él puede curarnos o dejarnos enfermar, según sean sus propósitos para nosotros en esta vida, o según sea su deseo de llamarnos a su presencia en el momento que Él decida. El apóstol Pablo cuenta su experiencia personal en la enfermedad. Nos dice en 2 Corintios 12, 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La enfermedad de Pablo respondía a la voluntad santificadora de Dios para él, para hacerle mejor cristiano, para hacerle más bueno, más justo, más humilde, como instrumento de la revelación, como instrumento para la extensión del Evangelio. Y otros textos bíblicos nos muestran la voluntad de Dios sobre la muerte de sus hijos fieles. Ezequías era un rey bueno y fiel, y Dios le envió este mensaje en 2 de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios le comunicó a Ezequías el buen momento, el momento de Dios en el que él debía partir a su presencia, a través de una enfermedad incurable. Es por ello que el apóstol Pablo entendía que la muerte no asusta al cristiano fervoroso. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo siempre estaba dispuesto a encontrarse con Dios a través de la muerte, por el medio en que ésta pudiera llevarle, pues morir, decía él, era partir y estar con Dios, con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero también estaba dispuesto a vivir, a esforzarse por vivir, a esforzarse por luchar y trabajar por el Evangelio y para los hermanos, para ser útil para la causa de Dios. Por tanto, un cristiano no es alguien que desea la muerte, ni que, por otro lado, busca la muerte, ni la desea ni la busca. Es alguien que se encomienda a la voluntad de Dios. Alguien que sabe que está en las manos de Dios. Alguien que sabe que si vive, vive por Dios y para Dios. Y si enferma o si muere incluso, pues para Dios también será la gloria de aquello. Por eso debemos vivir en este momento que nos está tocando de parte de Dios con el pensamiento de ayudar a los demás, de ayudar a nuestra familia, de servir al Evangelio, de servir a la causa de Dios, a la causa de la verdad. Pero debemos hacerlo en ese deseo de vida, ese deseo de lucha, ese deseo de trabajar, debemos hacerlo en desarraigo de este mundo y de las cosas de este mundo. Pues solo ese desarraigo
nos ayudará a vivir en servicio de sacrificio, en servicio de entrega, en servicio de heroicidad. Todos podemos ser de alguna manera héroes, porque también es un héroe la persona que está en su casa, atendiendo a su familia, cuidando a sus hijos, preparando la comida, aquel que sale a comprar y se expone en la compra, se expone al contagio. También todas esas personas son en estos momentos héroes. Por tanto, como cristianos, confiemos en Dios. Él tiene control de todas las cosas que pasan. Nada sucede sin que Dios lo quiera, sin que Dios lo permita. Esto está sucediendo porque Dios lo quiere. No significa que Él lo haya enviado como un castigo, ni nada parecido, pero esto está sucediendo porque Dios quiere con algún propósito que ahora mismo no sabemos. Mientras tanto, Dios nos pide que confiemos, que esperemos, que nos esforcemos y que lo hagamos siempre todo para su gloria, que lo hagamos todo siempre con una actitud de esperanza, de fe. El apóstol Pablo nos dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Hermanos, en esta situación, Dios quiere hacer algo bueno por nosotros y lo hará. Sigamos confiando en Él, sigamos unidos en la fe de Él, sigamos amándole y sirviéndole y sigamos también ayudando a la sociedad en el lugar donde Dios nos haya puesto a cada uno y haciéndolo con heroicidad, con sacrificio, todos desde el puesto que cada uno tenga. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Estamos orando mucho por todos, especialmente por los mayores, especialmente por los más vulnerables, por los que están en primera línea de batalla, como los enfermeros, como los policías, como los bomberos, como las personas que de alguna manera están contribuyendo al bien común. Pero no olvidéis, sobre todas las cosas está la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sigamos confiando en Él. Que Dios os bendiga y os guarde a todos y espero que pronto podamos volver a vernos personalmente y darnos un saludo personal en Cristo. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final
Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque quieres y procuras lo mejor para tus hijos, porque nos has dado la salvación en Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos proteges y porque provees para todas nuestras necesidades. Ponemos ante ti en este momento a nuestra familia, a todos nuestros hermanos en la fe. Ponemos ante ti a los mayores, aquellos que por su edad son más vulnerables, como nuestra hermana Carmen Rosa, como nuestro hermano Jeremías, como nuestra hermana Cristina. Te pedimos, Señor, que les bendigas y les guardes del mal. También te pedimos por los enfermos crónicos, por aquellos que tienen problemas de corazón o problemas respiratorios, para que los guardes y los bendigas. Por todos aquellos familiares de hermanos en la fe que no mencionamos por nombre para no dejar a ninguno de ellos fuera, para que los cuides en sus hogares o en sus residencias donde estén. Señor, ten misericordia de todos los miembros de tu iglesia en La Laguna, de sus familias, de todos aquellos que son nuestro círculo íntimo. Bendice también, Señor, a otras iglesias. Bendice también a otros hermanos en la fe en el mundo. Bendice a los que se están recuperando de enfermedades diversas, de operaciones, de trasplantes. Bendice, Señor, a las autoridades. Bendice, Señor, a los hermanos de nuestra congregación que son enfermeros, como Josué y Patricia, que están exponiéndose al peligro, al contagio por servir a la nación. Bendícenos a todos, Señor, y guárdanos del mal. Te lo pido y te lo suplico todo por Jesucristo, tu Hijo. Amén.